Buenos días, queridos alumnos, les saluda su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a empezar con la semana 5. Se les dejó una ficha en el grupo de WhatsApp. El tema: evidenciamos progresiones aritméticas en la repartición de frutas. Antes de ello hay que recordar lo que vimos en la clase de Aprende en Casa el día martes, que trataba sobre progresión aritmética. Se dice que un conjunto de números están en progresión aritmética cuando cada número, excepto el primero, es igual al anterior más una cantidad constante llamada razón aritmética. Ejemplo: un niño ahorra 5 soles el primer día, 8 soles el segundo día, 11 soles el tercer día, 14 soles el cuarto día y así sucesivamente. Podemos escribir estas cantidades de la siguiente manera. Si me preguntaran ¿cuánto ahorrará el día 15? ¿Cómo encontraría esa respuesta? Bueno, una opción es ir sumando de 3 en 3 hasta llegar al día 15, considerando que este es el primer día. Pero no vamos a demorar mucho. Por ello, tenemos esta fórmula. Si tenemos una progresión aritmética donde a sub 1 es el primer término, a sub 2 el segundo término, a sub 3 el tercero, a sub 4 el cuarto y así sucesivamente, hasta llegar a sub n, y va aumentando con una razón de r, tenemos que a sub 1 es el primer término, r es la razón aritmética, n es el número de términos de la progresión aritmética y a sub n es un término cualquiera o el término enésimo de la progresión aritmética. Generalmente es el término que yo busco encontrar o hallar en un problema. Luego, para determinar el valor del término enésimo de la progresión aritmética utilizamos la siguiente fórmula, que es muy importante que te la sepas. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Como se dijo anteriormente, tú puedes resolver un problema sumando hasta llegar al día que te pidan, pero va a haber momentos en los que nos pidan por un número bastante grande, entonces hacer sumas sucesivas nos va a demorar mucho tiempo y por ahí al realizar la operación nos podemos confundir. Por eso podemos utilizar esta fórmula para hacerlo de forma más práctica. Y en el ejemplo que teníamos nos estaban preguntando por el día 15, ¿no? Considerando que el primer día ahorró 5 soles, el segundo 8, el tercero 11 y el cuarto 14. Entonces, si me piden por el día 15 y ya tengo aquí mi fórmula, entonces aplico la fórmula de la siguiente manera. A sub n, en este caso n sería 15, porque me preguntan por el día 15. A sub 1 sería 5, que es el primer término. N sería 15. Y r estaría reemplazado por 3 porque esto es la razón. Una vez que reemplacé los datos, simplemente tengo que resolver. En toda operación combinada siempre empiezo con los paréntesis. 15 menos 1 me da 14. Como aquí tengo una suma y acá tengo una multiplicación, empiezo por la multiplicación. 14 por 3 es 42. Y ahora sí, realizo la suma. 5 más 42 me daría 47. Por lo tanto, el día 15 ahorraría 47 soles. Ese es un ejemplo de aplicación para que ustedes puedan ir entrando al tema. Ahora, vamos con lo que se dejó en la ficha. La ficha decía: repartimos frutas. La situación era la siguiente. Diego abrió un negocio de venta de frutas. El primer día de abril repartió 12 cajas de fruta. El segundo día 18 cajas. El tercer día 24 cajas y así sucesivamente hasta el último día del mes. Entonces, con esta información me piden que yo resuelva cuántas cajas de fruta repartió el 12 de abril y el último día del mes. Y también me piden que escriba la expresión correspondiente a la entrega de cajas por día y determine la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Bueno, tenemos esta información y empezamos entonces comprendiendo el problema o la situación. ¿Qué datos se presentan en la situación? Tenemos los siguientes datos. Que el primer día de abril se repartió 12 cajas de fruta, que el segundo día se repartió 18 cajas, que el tercer día se repartió 24 cajas y que repartió cajas hasta el 30 de abril. Esos son los datos que tengo en la situación. ¿Cuántas cajas repartió el quinto día? Bueno, si el día 1 repartió 12, el día 2 18, el día 3 24, podemos decir que el día 4 serían 30, el día 5 36, porque están aumentando de 6 en 6. Entonces, notamos que cada día aumentó en 6 el número de cajas. Por lo tanto, el día 5 repartió 36 cajas. Esa sería mi respuesta. Pregunta 3 dice: ¿qué piden hallar las preguntas de la situación? Bueno, piden todo esto, ¿no? Piden el número de cajas que repartió Diego el día 12,
Me piden saber también el número de cajas que repartió el último día del mes, o sea, el 30 de abril. Me piden hallar la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día. Y me piden determinar la cantidad de cajas que entregará el 20 de mayo. Esas son todas las preguntas que tengo. Entonces, diseñamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Vamos a utilizar este tipo de plan. Vamos a calcular la diferencia entre las cantidades de día a día. Vamos a completar los datos de la tabla donde se relaciona el día y la cantidad de las cajas repartidas. Vamos a identificar el primer término y el último día de abril. Sabemos que abril tiene 30 días. Vamos a expresar la cantidad de cajas que repartió el segundo y el tercer día a partir del número de cajas que repartió el primer día. Vamos a obtener el término general para la progresión aritmética y vamos a calcular la cantidad de cajas repartidas los días 12, 30 y otros. Volvemos a la situación y ejecutamos la estrategia. 1. Completamos los datos de la tabla. Para completar los datos de la tabla vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a colocar los datos. Luego vamos a encontrar la diferencia entre las cantidades de cajas de frutas repartidas. Y luego vamos a completar la cantidad de cajas repartidas por cada día. Miren, acá sabíamos que el primer día eran 12, el segundo eran 18 y el tercero era 24. Para poder saber de cuánto en cuánto va aumentando y no estar adivinando qué número va, obviamente en este problema, en esta situación, es fácil saber que es 6, pero va a haber otros problemas donde tengan, por ejemplo, un número grande de 258 y por acá tengan 1128, por ejemplo. Saber en cuánto va avanzando no va a ser tan fácil, entonces para ello es preferible siempre que ustedes hagan una resta. Entre cualquier día que estén seguidos, por ejemplo el tercero y el segundo, resto 24 menos 18 y me da 6. Así obtengo la razón. 18 menos 12 me da 6. Así obtengo la razón. Es la forma más rápida y más efectiva de poder hallar la razón en un problema. Entonces, como acá yo sé fácilmente que va de 6 en 6, tendría que aumentar de 6 en 6 para completar la tabla. Y debería quedarles de esta manera. Así debía haber quedado completada su tabla. Verifiquen ustedes si son las mismas respuestas. Y con eso pasaríamos a la siguiente pregunta, que nos dice: a partir de los datos de la tabla responde ¿cuántas cajas de fruta repartió Diego el 12 de abril y el último día del mes, o sea, el día 30? Con nuestra tabla ya completada, vemos aquí que tenemos remarcado el día 12 y el día 30, por lo tanto, esas serían nuestras respuestas. El día 12 repartió 78 cajas y el día 30 repartió 186 cajas. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 3. ¿Cuál es la razón de la progresión aritmética generada por la cantidad de cajas repartidas por día? Bueno, me piden la razón, como les explicaba hace un momento. La forma más efectiva de poder hallar la razón es haciendo una resta. Entonces dice, comparamos las cantidades de cajas de frutas repartidas entre días consecutivos y calculamos la diferencia entre estas cantidades. Por ejemplo, 18 menos 12 me da 6, 24 menos 18 me da 6. Por lo tanto, de acuerdo a esta situación, la razón es la diferencia entre las cantidades de cajas de fruta repartidas entre días consecutivos. Por lo tanto, la razón de la progresión es 6. Como les expliqué hace un rato, aquí fácilmente puedo saber que va de 6 en 6. En otros problemas no va a ser tan sencillo calcular de cuánto en cuánto avanza. Por lo tanto, la forma correcta para hallar la razón siempre va a ser esta: realizar una resta entre los números consecutivos. Y así vamos a obtener la razón de una forma muy rápida. Siguiente pregunta dice, expresa la cantidad de cajas que repartió el primer día. Entonces, tenemos que el primer día, como es dato del problema, repartió 12 cajas. Pregunta 5 dice, expresa la cantidad de cajas que repartió el segundo día en función de la cantidad de cajas del primer día y de la razón. Bueno, muy fácil. Recordemos que la razón de la progresión es 6, porque la diferencia entre dos cantidades consecutivas de la progresión me daba 6. Entonces yo sé que la razón es 6, sé que el primer día es 12, entonces simplemente pondría que para el día 2 sería el primer día sumado con 6. O sea, quedaría así: A sub 1 más R, que viene a ser la razón. Y sería que para el día 2 sería igual a sub 1, que es el primer día, o sea 12, más 1 multiplicado por 6. ¿Por qué 1 multiplicado por 6? Porque solamente le sumo una vez el 6.
Como solo sumo una vez el 6, le he puesto multiplicado por 1. 12 más 6 me da 18. Entonces el día 2 es simplemente la suma de 12 más 6 que me da 18. Yo sé que todos lo han podido responder de forma muy rápida porque es una pregunta sencilla. Pregunta 6 dice, expresa la cantidad de cajas que repartió el tercer día en función de la cantidad de cajas que repartió el primer día y de la razón. Bueno, sabemos que el primer día repartió 12, sabemos también que la razón es 6. Entonces, sabemos que el segundo día también era el primer día sumado con la razón, pero nos piden en función al primer día. Entonces ponemos, para el tercer día, tenemos 12, que es el primer día, sumado con la razón, pero sumado nuevamente con la razón, porque esto sería, para el primer día solamente sería 12, para el segundo día sería sumado con 6, para el tercer día tendría que sumar nuevamente 6, por eso está otra vez sumado el 6, entonces sería 12 más 6 me daría 24. Y ustedes lo pueden verificar en su tablita, ahí está que para el tercer día es 24. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 7. Calcula la cantidad de cajas que repartió el día 12 y el día 30 respectivamente. Bueno, para el día 12 y para el día 30, como ya es un poco más largo, vamos a utilizar la fórmula que está aquí. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r. Simplemente vamos a reemplazar los datos, entonces diríamos lo siguiente. Para el día 12, en vez de n, como me piden el día 12, pondría el número 12. El primer día, todos sabemos por dato del problema que es 12. Y n, en este caso, es 12, acá sería 12 menos 1, como está aquí, multiplicado por 6, que es la razón. Una vez que tengo aquí los datos puestos, simplemente resuelvo. Primero se hacen los paréntesis, 12 menos 1 es 11, y 11 por 6 sería 66. Por eso acá de frente he puesto 66. 12 más 66 me da 78. Entonces para el día 12 tendría 78 cajas. Pasaría con el siguiente. Para el día 30. Igual, reemplazo. En vez de n iría el número 30. El primer día sabemos por dato que es 12. En vez de n pongo 30. Y r estaría reemplazado con el 6 porque la razón es 6. Entonces, resuelvo primero el paréntesis. 30 menos 1 es 29. Y 29 multiplicado por 6 me da 174. Recuerden que primero tengo que hacer el paréntesis y luego, como se está multiplicando, hago las multiplicaciones y por último la suma. Quedaría entonces 12 más 174 y eso quedaría 186. Por lo tanto, la cantidad de cajas que repartió el día 12 y el día 30 fue 78 y 186 respectivamente. Volvemos a la situación. Pregunta 8 dice, expresa la cantidad de cajas que se repartió el día n, considerando la razón y la cantidad de cajas que repartió el primer día. Bueno, la cantidad de cajas que se reparte el primer día es 12, por dato del problema. La razón de la progresión aritmética es 6 y me piden para el día n. Entonces, reemplazamos los valores en la fórmula y quedaría así. A sub n es igual a 12, porque el primer día es 12, más n menos 1 por 6. Porque no me dicen qué día. Si me dirían día 10, acá reemplazaría por 10. Si me dirían día 20, en vez de n pondría 20. Pero como me dicen para el día n, lo dejo como está, con la letra n. Desarrollamos esto de aquí. Como este 6 está multiplicando a todo lo que está en el paréntesis, el 6 multiplica al n y también multiplica al 1. Esta es la propiedad distributiva. Entonces quedaría así. El a sub n, que era igual a sub 1 más n menos 1 por r, quedaría reemplazado por 12 la sub 1, que es el primer término. El r, que era 6, multiplicó al n, por eso queda 6n. Y el 6, que era r, multiplicó al 1, por eso acá queda menos 6. Entonces, si yo hago una resta aquí del 12 con menos 6, 12 menos 6 me da 6. Y el 6n quedaría solito. Entonces, la expresión quedaría de la siguiente manera. A sub n es igual a 6n más 6. Y esa sería la respuesta en la pregunta 8. Y la pregunta 9 dice, escribe la expresión matemática correspondiente a la entrega de cajas por día y determina la cantidad de cajas que se entregará el 20 de mayo. 20 de mayo. Bueno, del problema anterior sabemos que a sub n es igual a 6n más 6. Esta es una nueva expresión que hemos hallado. Entonces la entrega de cajas por día sería así. Para el día 1, 2, 3, 4 y 5 tendríamos, para el día 1 sería 6 por 1 más 6, o sea 12. Para el día 2, 6 por 2, 12 más 6, 18.
Para el día 3, 6 por 3, 18 más 6, 24. Para el día 4, 6 por 4, 24 más 6, 30. Y para el día 5, 6 por 5, 30 más 6, 36. Estos datos los pueden corroborar ustedes en la tablita que han hecho. Y entonces para el 20 de mayo tengo que hacer lo siguiente. Recuerden que abril tiene 30 días. Y hasta el 20 de mayo serían 20 días más. Entonces serían hasta el 50, hasta el día 50. Entonces en mi fórmula que tenía a sub n igual a 6n más 6, simplemente reemplazo. En vez de n pongo 50, que haría 6 por 50 más 6. 6 por 50 es 300 y 300 más 6 me daría 306. Por lo tanto, el 20 de mayo se entregará 306 cajas de frutas. Esa sería la respuesta en la pregunta 9. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Me decía la primera pregunta, ¿podrías usar otro procedimiento para dar respuestas a las preguntas de la situación? Por supuesto que sí. Podría haber sumado en razón de 6 hasta llegar al día que solicite el problema, ¿no? Podría ir sumando de 6 en 6, así como completaron su tablita, podría llegar yo hasta el día 30 o hasta el día 50. Pero obviamente ese procedimiento es muy largo. ¿Pueden utilizarlo? Sí pueden utilizarlo, pero no se recomienda porque es muy largo y me demora mucho tiempo, entonces por eso utilizamos una fórmula para hacerlo todo más fácil. La pregunta 2 decía, comprueba cuántas cajas repartirá Diego el 20 de mayo. Entonces podríamos hacerlo con la fórmula inicial que se presentó, también sale con esa fórmula por supuesto. Como me piden para el 20 de mayo, recordamos que abril tiene 30 días. Si me suman 20 días de mayo serían 50, entonces en vez de n pondría 50. El primer término de la progresión era 12. N es 50 y R vale 6. Entonces una vez reemplazado esos datos, simplemente resolvería. Primero el paréntesis, 50 menos 1 es 49. Luego multiplicación, 49 por 6, 294. Y por último la suma, 12 más 294 me daría 306. Repartirá entonces 306 cajas. Y como ustedes ven, es la misma respuesta que la que obtuvimos hace un momento. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias.